Bueno, gracias a todos por estar aquí ya casi al cierre y muchas gracias a mis compañeros de panel por las súper interesantes presentaciones que me allanan un poco el camino. La idea hoy es contarles desde SURE como esquema de verificación cómo estamos viendo los cambios en Red 3, cómo los implementamos en nuestros principios y documentos y básicamente qué implicancias y consecuencias tienen para los operadores económicos que, dado que Red 3 entra en vigencia en unas 2 semanas, creemos que es útil tratar de dar un poco más de luz. Primero contarles quiénes somos en SURE. Somos un esquema de verificación reconocido por la Comisión Europea. Operamos desde la entrada en vigencia de Red 2. Por lo tanto, tenemos experiencia en certificar red, en pasar por procesos de reconocimiento de la Comisión, sobre los que contaré algún detalle más adelante. Somos un esquema de verificación de alcance completo. Con nosotros se pueden certificar para biomasa forestal, biomasa agrícola, residuos o de desechos, para ser procesados en plantas de biogás o plantas de biomasa y para ser posteriormente transformados en electricidad, calefacción o refrigeración. Nosotros no cubrimos directamente certificación en biocarburantes, eso lo hace nuestra empresa madre, por así llamar, RedCert. Por lo tanto, entre las dos, en conjunto, creemos que damos un amplio espectro a los usuarios. Para dar algunas cifras, tenemos más de 5.000 usuarios distribuidos en Europa, de los cuales 400 están en España, pero contamos además con 40 entidades de certificación y más de 300 auditores habilitados, registrados para poder certificar con SURE. Y nuestro enfoque es tratar de hacer este proceso lo más simple posible. Sabemos que la normativa es compleja, entonces nos enfocamos por un lado en hacerla de manera sencilla y facilitar el proceso en lo que se puede a los usuarios. Y también tenemos como objetivo hacerlo de manera rentable. Entendemos que esto implica costos adicionales y entonces intentamos que la distribución de estos costos sea de una forma justa y solidaria. Bueno, algunas cosas ya se han mencionado, pero creo que es bueno volver a aclarar cuál es el rol de los esquemas de verificación en este mundillo. Podríamos decir que en un cierto grado de generalidad tenemos la normativa de la Comisión Europea, la RED, la normativa de energías renovables, y esta normativa establece cuáles son los requisitos que deben cumplir los operadores económicos de sostenibilidad y de gases de efecto invernadero, cuáles son las obligaciones de los Estados miembros, sobre las cuales ya estaba hablando Cristina, y también el rol que tienen los esquemas de verificación. Es a través de los esquemas de verificación y de la certificación independiente que los operadores económicos tienen que demostrar conformidad con los requisitos de red, también con esquemas nacionales. Entonces, ¿qué hacemos como esquemas de verificación? Y a lo que apuntamos en SURE es traducir esta normativa, que sabemos que puede ser compleja, en principios que sean aplicables para la operativa diaria de los operadores económicos. Y es esa traducción la que va a verificar la Comisión Europea cada vez que estamos sometidos a un proceso de revisión. Esto sucede periódicamente o cada vez que cambia la normativa y es por eso que, como comentó ya Pablo, hemos todos pasado por procesos de acreditación de la Comisión. Un poco la interna, cómo ha sido este proceso. Supongo que bien saben que Red 3 ya está sobre la mesa desde 2023, pero fue recién en octubre de 2024 que la Comisión Europea inició formalmente el proceso de reconocimiento de los esquemas privados. A partir de allí tuvimos un plazo de 2 semanas para ajustar toda nuestra documentación y entregarla a tiempo. Y unos 4 meses después obtuvimos el feedback, la devolución de parte de la Comisión Europea, dando el visto bueno a las modificaciones que introdujimos en nuestros principios. Formalmente no tenemos aún la acreditación final, estamos en los últimos días de ajuste, los esquemas de mayor alcance siempre suelen llevar un poco más de tiempo. En rigor, tengo que decir que los comentarios que voy a hacer ahora sobre las modificaciones tienen carácter preliminar, pero no prevemos ningún cambio significativo respecto de lo que voy a mostrar. Y simplemente me gustaría decir que, bueno, entendemos que este proceso, la forma en que se hace, puede generar cierta incertidumbre en los actores. Nosotros no sabemos tampoco con antelación cuándo es que va a empezar el proceso de reconocimiento ni cuánto plazo vamos a tener y somos conscientes de que eso se traslada también a las entidades de certificación, a los usuarios, en fin.
Sería deseable que fuera de otra manera para todos, tal vez. Bueno, ya hemos estado hablando, esto es una síntesis de cuáles son los cambios que vemos en Red 3. El primer bloque, ya lo mencionó Cristina, tiene que ver con el principio de uso en cascada y con los tipos de materia prima que no se van a beneficiar para ser transformados en la cadena. Pero esto es un mandato que el Red 3 introduce para los Estados miembros y por lo tanto no es mandato de los esquemas de verificación y nosotros no tenemos nada que hacer en esta área. Estos son los Estados miembros, los gobiernos, las autoridades, las que van a estar verificando esta parte. Nosotros sí vamos a estar verificando el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad para biomasa forestal y biomasa agrícola. Biomasa forestal ya explicó Cristina buena parte de los cambios relevantes. Nosotros aprovechamos esta instancia para introducir cambios en la forma de verificación de la conformidad y también hay cambios en la forma de cálculo y los umbrales de emisiones de gases de efecto invernadero y en las obligaciones de reporte de los operadores. Entonces ahora, si están con energía, vamos a entrar en detalle a ver cada uno de estos cambios, cómo lo incorporamos en nuestra documentación y sobre todo qué consecuencias tiene para los operadores para que puedan empezar a dar cumplimiento una vez que Red 3 esté sobre la mesa. Empecemos por biomasa forestal. El primer grupo de cambios es más bien desde el punto de vista formal. Aprovechamos esta instancia para introducir una simplificación en el mecanismo para la verificación de conformidad. Este esquema, que puede lucir tal vez complejo, trata de resumir las diferentes maneras de verificar conformidad para los requisitos de sostenibilidad dentro del esquema de SURE en Red 3. Las modificaciones están indicadas allí sombreadas. Me voy a centrar más bien en lo que tiene que ver con el caso de España. Los productores siempre tienen la opción de certificarse de manera individual y en ese caso aplica una auditoría independiente con una entidad de certificación de las más de 40 que tenemos aprobadas. Pero en los casos en los que se utiliza un enfoque basado en riesgo, como explicó Cristina, que es el caso de España, si ese enfoque basado en riesgo indica que la zona de aprovisionamiento de la materia prima, de la biomasa, es de bajo riesgo, entonces realmente las opciones de verificación para el productor forestal son relativamente sencillas, al menos en términos comparativos para casos en los que estas opciones no están sobre la mesa. Hasta ahora con el esquema de SURE, en las zonas de bajo riesgo, utilizábamos inspecciones aleatorias, es decir, es una zona de bajo riesgo, por lo tanto no es necesario inspeccionar a todos los productores forestales, se seleccionan algunos en función de ciertos criterios y se considera que si estos productores cumplen, entonces el grupo, certificado como un grupo, está cumpliendo con los requisitos. Ahora introdujimos la posibilidad de utilizar auditoría de primera parte o de segunda parte en los productores forestales, en zonas de bajo riesgo, únicamente hasta el punto de acopio. O sea, se tienen que dar una serie de requisitos para que esto sea posible. La auditoría de primera parte, de forma muy simple, podríamos decir que es una autoevaluación del productor forestal que dice, firma que está cumpliendo con la normativa. Y la auditoría de segunda parte es una auditoría del punto de acopio al productor forestal. Ahora en las siguientes etapas voy a explicar qué consecuencias tiene esto. Primero quiero presentar los cambios y luego cuáles son las consecuencias y qué condiciones o cómo los incorporamos nosotros. Segundo grupo de cambios, esto también ya fue mencionado antes, tiene que ver con los cambios en los requisitos de sostenibilidad. Entonces, este esquema intenta simplificar los requisitos que se deben cumplir cuando se utiliza un enfoque basado en riesgo. Y también los que están sombreados son los cambios que se introducen con Red 3. Entonces, por ejemplo, sabemos que la cosecha de biomasa tiene que hacerse respetando las áreas protegidas. Ahora, dentro de las áreas protegidas que reciben una mención especial dentro de Red 3, se agregan los prados, pastizales y brezales. Se incorpora una mención explícita a los principios de gestión forestal sostenible y aparecen las, creo que ya famosas, zonas prohibidas o zonas con restricciones para la cosecha de biomasa. Hay restricciones, nosotros le llamamos de tipo 1, de tipo 2, puede decirse parcial o total, porque hay áreas, como es el caso de bosque primario, o el pasto natural de alta diversidad, donde no se puede cosechar la biomasa bajo ninguna condición.
Pero hay algunas otras zonas donde, si se cumplen determinados requisitos, es posible cosechar biomasa, pero por supuesto todo eso debe ser demostrado. Y el último punto que se introduce como modificación o como novedad con RED 3 es la introducción de la declaración de fiabilidad de parte de las instalaciones que procesan la biomasa. Tienen que asegurar que la biomasa no provee de ninguna de estas zonas prohibidas, y eso, como estamos dentro del enfoque basado en riesgo, es algo que tiene que estar previsto por la normativa nacional, que entiendo en el caso de España es así. Cuando no se usa un enfoque basado en riesgo, hay que verificar en la zona de aprovisionamiento el cumplimiento de estos literales, pero bueno, nuevamente no es el caso necesariamente aquí. ¿Cuáles son las implicaciones, entonces, para un operador económico en el día a día, digamos, al momento de demostrar cumplimiento? La incorporación o la posibilidad de realizar una auditoría de primera o de segunda parte, entendemos nosotros que facilita en alguna manera, o para algunos operadores económicos puede ser una simplificación del sistema, en la medida en que ya no se requiere una auditoría de tercera parte o una auditoría neutral. Sin embargo, nuestra prioridad en SURE es que el sistema sea robusto a lo largo de toda la cadena de suministro. Entonces, nosotros en nuestra documentación establecemos cuáles son los requisitos que deben cumplir la auditoría de primera o de segunda parte. Y estos requisitos están descritos en nuestra documentación en detalle, y proveemos además formularios, y un formulario para el productor cuando hace su autodeclaración, y ese formulario dice paso a paso todos los elementos con los que se está comprometiendo a dar conformidad cuando pone su firma. Y para la auditoría de segunda parte, además de las condiciones, tenemos una checklist que está realmente tomada de la checklist que se utilizan cuando se hacen auditoría de tercera parte, ajustada a este caso. Por supuesto, estos documentos tienen que ser demostrados cuando se hace la auditoría al punto de acopio. O sea que finalmente va a estar interviniendo un auditor externo. De todas maneras, nosotros en SURE mantenemos la posibilidad de optar por auditorías externas si así lo desean los operadores. Para nosotros la certificación por entidades de certificación sigue siendo una opción válida en este caso, no la hemos eliminado. En cuanto a las consecuencias que tienen los cambios en los requisitos de sostenibilidad, bueno, hay más restricciones para la cosecha de biomasa. Las opciones se acotan. Tal vez en el caso de España no sea una limitación en los hechos, pero en otros países sabemos que sí, y hay más cuestiones que deben ser demostradas. Entonces, para eso en SURE ajustamos nuestra documentación, creamos documentación adicional, una guía técnica que le permite al operador económico, pero también a los auditores, identificar en qué zonas específicamente se puede o no se puede cosechar y qué documentos pueden proveer como prueba en cada caso. Y a su vez queremos desarrollar también herramientas tecnológicas, herramientas online, de ser posibles, que permitan verificar esto para los distintos usuarios. Ahora pasamos a la biomasa agrícola. Las modificaciones en este caso, por suerte, son bastante menos. Lo que hay es una extensión de las zonas prohibidas o zonas con restricciones para el cultivo de biomasa. Y bueno, lo que hicimos fue totalmente análogo a lo que hicimos con las áreas forestales, y en esta misma guía que les mencionaba también pueden encontrar las restricciones para las zonas agrícolas. Gases de efecto invernadero, como comentaba Cristina antes, tenemos dos grupos de cambio. Por un lado, los umbrales, que se vuelven bastante más ambiciosos y que abarcan también a nuevos actores. Este esquema es el equivalente a la tabla que mostró Cristina, cómo cambian estos umbrales según la fecha en que inician operaciones y la potencia térmica nominal. Y el segundo cambio es con la metodología de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en síntesis, cuando se calculan las emisiones antes de la conversión de los combustibles de biomasa, tenemos un grupo de factores que suman emisiones, las emisiones por la producción de la biomasa en sí, por el cambio en el uso del suelo, por el transporte y la distribución, y tenemos también algunos factores que permiten deducir emisiones. Ahora, la forma en que se puede deducir las emisiones se modifica. Y se modifican lo que tiene que ver con el secuestro de carbono en el suelo por prácticas agrícolas,
Solamente se pueden deducir estas emisiones cuando las prácticas agrícolas que llevan a mejorar el secuestro de carbono en el suelo no generan impactos negativos en la biodiversidad. Y se modifican las posibilidades de reducir emisiones por captura y sustitución de carbono. Esto va a estar vigente únicamente hasta 2036 y tiene que tratarse de CO2 que esté directamente vinculado a la producción de combustible, y estas emisiones tienen que tener que ver directamente con la biomasa usada para ese combustible. Y el carbono tiene que ser utilizado, el CO2 ahorrado tiene que ser utilizado para sustituir carbono fósil. Y esto solamente va a estar vigente hasta 2036. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para los operadores? Por un lado, tenemos umbrales de ahorro de gases de efecto invernadero que son más ambiciosos. A su vez, las posibilidades de reducir o descontar emisiones también se van acotando y son más estrictas. Por lo tanto, en la práctica, los operadores económicos realmente tienen que hacer un esfuerzo para reducir las emisiones y demostrarlo. ¿Cómo estamos apoyando desde SURE a los operadores? Bueno, ponemos a disposición en nuestra documentación estos ajustes. Tenemos una guía técnica que explica el paso a paso para calcular las emisiones para los distintos operadores a lo largo de la cadena. Y estamos haciendo capacitaciones, tanto directas como a través de nuestros socios locales. Y ya para terminar, hay cambios en las obligaciones de registro. No sé si saben, pero a nivel de la Comisión Europea está la base de datos de la Unión Europea, donde se deben registrar las transacciones y atributos de sostenibilidad de los renovables. El alcance del registro en esta base de datos a nivel del grupo ahora se expande y alcanza también a los combustibles renovables gaseosos. Entonces, esto significa que hay nuevos actores que van a tener una obligación adicional de reporte. Cuando esos nuevos actores afectados tienen que registrar, por supuesto, a toda su cadena de suministro para poder mantener la trazabilidad. Por lo tanto, ¿cómo estamos apoyando a los operadores económicos afectados desde SURE? Ajustando nuestra documentación, tenemos guías técnicas también para el reporte de masas paso a paso. Aquellos operadores que por su alcance, el código que identifica su actividad, nosotros ya sabemos que están afectados, en acuerdo con ellos ya los cargamos a la base de datos europea para estar seguros de que no omiten el cumplimiento, porque eso es una falta grave. Y, por supuesto, muchísima capacitación directa, muchísima capacitación a través de nuestros socios, y tenemos un área dedicada en la página web con preguntas frecuentes y mucha comunicación, porque sabemos que al momento esta es probablemente una de las obligaciones más que más preocupación genera, diría yo, y que más ocupados tiene a los operadores económicos en este momento. Bueno, esto es el pantallazo que quería dar. Espero haber traído algo de claridad y no mayor confusión. Y quedo a las órdenes por cualquier pregunta. Muchas gracias.